porque si yo tengo que pensar incluso en el origen de la película, de, digamos, qué es lo que para mí movía las intenciones de la película, eh, eso aparece en algunas cuestiones que yo venía pensando hace mucho tiempo que tienen que ver con justamente la transición, ¿no? Entre este mundo analógico o en soportes materiales hacia un mundo digitalizado, ¿no? Que lo podemos pensar específicamente en el cine, pero también por fuera del cine, ¿no? Porque muchos órdenes de la vida humana están atravesadas por la digitalización, ¿no? O sea, la manera en la que nos comunicamos, cómo circula la información, nuestros propios datos, cómo, bueno, accedemos al conocimiento, bueno, en fin, ¿no? Como que eh, nuestros trámites, todo está atravesado por el mundo digital. Y bueno, cuando yo pensaba en las ganas de poder trasladar alguna de esas preguntas a una película, eh, bueno, nunca encontraba alguna idea que me terminara de convencer del todo. Y bueno, y eso sí empezó a ser más claro para mí cuando pensé en personajes, ¿no? En una película casi de ficción, te diría, que tiene una base de ficción un poco clásica, pero al mismo tiempo, bueno, atravesada por otros ingredientes que para mí vuelven un poco experimental, sobre todo el proceso de la película, ¿no? Esta idea también de que sean dos películas adentro de una. Y que bueno, siempre la ficción también se alimenta mucho de lo real o de la realidad, digamos. Entonces, em, bueno, inevitablemente en toda esta búsqueda, eh, siempre estaba ante este abismo, ¿no? De estar hablando acerca de cosas eh, bastante abstractas en algún punto, porque si uno piensa bueno, en las imágenes, en esta transición, ¿no? Analógico-digital, en cómo eso atraviesa el cine, cómo eso también atraviesa un oficio en el particular, como es el montaje, y cómo eso también puede tener un punto de contacto con la idea de la muerte, que eso es algo en lo que, en lo que también pensé y que fue un momento bastante esclarecedor para mí cuando pensé que había algo de todas estas preguntas que se podían conectar con la idea de la muerte, no en un sentido tan trágico como suena, ¿no? Porque bueno, la muerte siempre es un poco inquietante, ¿no? Para mí el trabajo, mm, primero tiene mucho que ver con la vida que llevo, ¿no? Y la vida que veo también en la ciudad, justamente por esto que vos decís, ¿no? Quizás por ver el lugar que el trabajo ocupa en nuestras vidas, que es básicamente no sé, como lo que ordena una manera de entender la vida, al menos en el mundo en el que estamos al día de hoy, ¿no? Eh, Siempre para mí fue muy revelador y muy inquietante y muy angustiante también ver cómo lo anclo a la ciudad porque es un poco el entorno en el que yo empecé a reparar sobre estas cosas e incluso también por la experiencia quizás más personal de mi propia familia, ¿no? Pero eh, como ver de qué manera se ordenan los roles, ¿no? A quienes le toca hacer determinados trabajos y a quienes no, quiénes podemos decidir sobre sobre a qué queremos dedicarle la vida y quienes quizás no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, como eso son preguntas muy elementales en algún punto que tienen que ver con la relación que tenemos con la subsistencia, básicamente, ¿no? Pero siempre me pareció muy conmovedor cuando el cine encontró maneras de retratar esas preguntas, sobre todo por también pensar como con advertir que hay algo, que hay un problema en eso, ¿no? Advertir que hay un problema en la manera
en la que el mundo funcione, digamos, ¿no? Como por decirlo así de una forma muy simple. Em, bueno, eso para mí puede adquirir muchas formas, ¿no? A mí, como te digo, me pareció muy, muy emocionante algunas ocasiones en las que veo, bueno, cómo el trabajo es retratado por el cine, cómo los oficios son retratados por el cine, cómo los personajes y sus búsquedas en ciertos dramas de la vida cotidiana también implican un lugar en donde otros podemos reconocernos, ¿no? Ahí mismo. Bueno, eso para mí una especie de poder del cine que siempre me parece fascinante en algún punto. Y, y, y bueno, sí, no es la casualidad, pero sí un poco medio consciente e inconscientemente las películas que pude hacer hasta este momento siempre estuvieron relacionadas con eso, ¿viste? También en los momentos más duros es donde también creo que uno está obligado como a repensar una y otra vez esas cosas que por ahí uno creía que estaban ya más clarificadas o sí, ¿no? Como hay como una necesidad de pensar todo de vuelta. Al menos esa es la sensación que hay ahora en Argentina, eh, como que es tan extrema la situación o se está volviendo cada vez más extrema, que, que bueno, que realmente implica volver a pensar todo. Em, Hay algo de cuando uno empieza a estar un poco cómodo en sus certezas, ¿no? Que también es problemático, ¿no? Entonces, si algo pudiera yo rescatar de este momento tan duro es justamente que nos ha obligado a volver a la incomodidad absoluta, ¿no? Como, bueno, nada, si de por sí ya era difícil mirar hacia adelante, en Argentina hace muchos años que eso es muy difícil, mirar hacia adelante como casi pensando a futuro, ¿no? Imaginando un futuro o imaginando la posibilidad de planificar hacia el futuro. Bueno, ahora es mucho más extremo aún porque las cosas que sentíamos que estaban seguras de repente están en una crisis absoluta, como por decir las universidades, em, bueno, la salud, el acceso a la educación, en fin. Em, y en ese sentido, en relación al cine, yo creo que siempre, siempre, siempre es saludable y fundamental para el cine entender que no existen las únicas maneras, ¿no? Yo creo que siempre, al menos en las escuelas de cine, en las experiencias que yo he tenido, ¿no? Como que siempre se hablaba bueno, de una manera de hacer películas, ¿no? Y para mí fue revelador cuando estaba empezando a pensar en hacer películas, entender que en realidad había muchas maneras de pensar el cine y de aproximarse al cine y de pensar los modos de producción y de pensar las maneras de diagramar esa tarea de hacer películas, ¿no? Entonces, para mí siempre hay que defender e insistir mucho en que el cine puede adquirir muchas formas, ¿no? Y hoy más que nunca creo que hay que imaginar formas nuevas y realmente como quizás hasta radicalizarnos, ¿no? En ciertas maneras de pensar el modo en que hacemos las películas y el modo en que las películas que hacemos también buscan o no generar un diálogo con quien las ve, ¿no? Eh, bueno, es un problema complejísimo, pero, pero, pero también es justamente en estos momentos de extremos donde también se renueva esa fortaleza o esa debilidad, ¿no? Bueno, vamos a seguir haciendo películas, realmente tenemos la fuerza suficiente para sostener eso en lo que creemos, ¿no? Bueno. Es un poco las preguntas ante las que estamos ahora, digamos. Pero estoy convencida de que algo hay que inventar, digamos.
Al menos estamos pensando en eso todos los días, ¿no? De qué manera encontrar una manera de reinventar lo que hasta el momento estaba muy cómodo, ¿no? Bueno, de qué manera se pueden imaginar otras formas posibles.